David Lanzas, muy bienvenido a Verdades Incómodas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mireia. Muy feliz de estar aquí, ilusionado, y además he visto tanto este set tan maravilloso en vídeo que ahora vivirlo aquí contigo en directo me parece un lujo, una maravilla, así que muchas gracias por invitarme. Bueno, yo de verdad estoy muy feliz. Me acuerdo que nosotros nos conocimos hace aproximadamente, yo creo, 2 años, en una gala de los premios Brandea. Yo te seguía por redes y me encantaba tu forma de abordar tu trabajo, porque tú eres psicólogo, especialista en sistema nervioso y en MDR, y a mí me alucinaba tu forma de comunicar y también de hablar de tu profesión, de cómo acompañas a las personas. Así que estoy muy contenta que hoy vengas a hablarnos de todo esto hoy en el programa. Qué bien, yo ilusionadísimo porque te admiro también muchísimo como periodista, como persona que puede guiar conversaciones súper complejas y súper diferentes, porque en toda la lista de invitados que tienes no veo conversaciones que sean iguales, ¿no? Entonces estoy muy ilusionado y en plena confianza de que va a salir aquí un podcast maravilloso. Oye, David, ¿cuál es el lugar más extraño donde tú has hecho una sesión de terapia? En un museo. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Ah, yo pensaba que era en el Prado. No, en el Arqueológico, sí. Esto fue hace muchísimo tiempo, yo creo que ya casi 7, 8 años. Sí, con una mujer que tenía una agorafobia muy grave, que para los que no sepan lo que es, básicamente es la incapacidad de salir en momentos en los que esto está como más exacerbado, incluso directamente a la calle, ¿no? Ir a un restaurante, estar solo en cualquier sitio por el miedo a tener un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y bueno, en ese momento trabajaba presencial, ahora trabajo online, me dedicaba sobre todo a la parte de ansiedad. Ahora bueno, he cambiado mucho, he evolucionado mucho, ahora hablaremos de esto. Y recuerdo que después de haber trabajado muchas cosas en sesión con ella, pues había llegado el momento, ¿no? de ir al trabajo de campo, que yo le llamo. Y entonces hicimos varias, ¿no? Pero digamos que el lugar más raro o más especial fue este, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional. Pero por elección suya, por propuesta tuya, ¿por qué ese lugar? Bueno, un mix, porque cuando trabajas con personas que tienen unos niveles elevados de ansiedad, hay una serie de situaciones que suelen evitar, que eso se mide con un test, y una de estas situaciones son los museos, ¿no? Por la sensación de que hay mucha gente, que no controlan muy bien dónde está la salida, o que para salir hay que coger ascensores o bajar muchas escaleras. Entonces era como reunía todos los requisitos, por así decirlo, para que fuera un buen lugar de exposición después de que hubiéramos hecho evidentemente todo el trabajo con MDR y hubiéramos reprocesado pues las cositas que había que reprocesar para que no se disparara de nuevo los ataques de ansiedad. Me parece alucinante porque creo que esto habla mucho de ti como profesional también. No sé si todo el mundo coge y se va a un museo o a algún lugar externo que no es la consulta para acompañar a sus clientes porque realmente quiere que la persona experimente ese cambio y lo sienta, lo integre en su sistema nervioso, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es crucial que la psicoterapia no se base, ¿no? en evidentemente opiniones, consejos, sugerencias, sino que realmente haya un cambio, un antes y un después. Y para eso siempre hay que pasar a la parte práctica. No siempre, evidentemente, se puede hacer acompañado del terapeuta, pero bueno, en este caso existía la opción, porque vivíamos los dos en Madrid, y salió muy bien, afortunadamente. Ahora mismo ella está muy bien, continúo en contacto con ella, ya no como paciente, sino, bueno, pues ella está muy agradecida, ¿no? Y una vez al año, un par de veces al año me escribe para contarme qué tal está. Y muy bien, ¿no? Porque esta mujer había perdido todo, había incluso perdido el trabajo, no podía hacer nada. Wow. Sí. Justo hace poco fuimos a ver una obra de teatro en Madrid que hablaba de esto. Te la voy a recomendar después porque no recuerdo el nombre, me lo va a recordar David, pero después te lo cuento. Okay. Y te quería decir, has nombrado MDR, hemos hablado de sistema nervioso, pero creo que hay muchas personas que nos están escuchando que realmente no saben en qué consiste el MDR. ¿Nos puedes explicar un poquito y para qué sirve? Sí, por supuesto. MDR son las siglas en inglés de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es una terapia originaria de Estados Unidos. Se descubrió, como muchas cosas que se descubren, ¿no? por casualidad, tipo penicilina, etcétera, en 1989, que coincide que es el año en el que yo también nací. Eso siempre me ha hecho mucha gracia. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, sí. Mi madre siempre me cuenta que lo vio por televisión. Yo era bebé y como que brindó conmigo. Yo evidentemente no tenía champán en la mano, pero simbólicamente. Y sí, fue en ese año. Y básicamente es una terapia
que en sus inicios se utilizó sobre todo para el trauma bastante complejo, puntual, por una situación concreta. Para que te hagas una idea, el paciente cero, o los pacientes cero, cuando se creó esta terapia, eran los veteranos de la guerra de Vietnam, ¿vale? Wow. Y luego se ha utilizado, cuando vio que había un impacto muy positivo en personas que tenían un diagnóstico de estrés postraumático o habían pasado por situaciones de trauma muy complicadas, frente a otro tipo de terapias que en ese momento existían, que en ese momento sobre todo lo que se utilizaba para las personas que habían pasado por un estrés postraumático o por alguna situación de trauma que, aunque no hubiesen desarrollado un estrés postraumático, sí que les había generado un impacto importante, era la exposición, ¿no? Y lo que se descubrió, que la exposición, simplemente por la exposición al recuerdo traumático en imaginación, muchas veces, si esto se sale de nuestra ventana de tolerancia, que es esa capacidad que nosotros tenemos, ¿no?, para poder regularnos cuando la emoción sube mucho, ¿no?, y estamos como al borde de experimentar un ataque de ansiedad o una situación que nos descompense muchísimo, cuando se sale de esta ventana de tolerancia, en lugar de procesar algo, lo que estamos haciendo sin querer es retraumatizarlo, ¿no? Entonces el MDR lo que hace es que, estimulando ambos hemisferios, izquierdo y derecho, a través de los movimientos oculares de manera tradicional, digo manera tradicional porque es la manera, ¿no?, en la que se empezó a utilizar en ese momento y se descubrió, que era a través de movimientos sacádicos, como cuando estás leyendo, que miras como izquierda y derecha, y evidentemente enfocando al paciente en una diana terapéutica que tiene que ver con cómo nosotros almacenamos la información a nivel visual, ¿no?, una imagen que recordamos del evento, a nivel cognitivo, una creencia, ¿no?, un pensamiento que nos viene a la mente cuando recordamos eso, a nivel emocional, lo que sentimos en el cuerpo y donde lo sentimos, la perturbación. Esa es la diana, ¿no? Es como nuestro cerebro recuerda a día de hoy el trauma, que nunca lo va a recordar cómo sucedió, porque hay una parte que nuestro sistema ha procesado de manera adaptativa. De hecho, tenemos un sistema de procesamiento adaptativo, y el MDR es terapéutico y se basa en este sistema, ¿no?, que ya tenemos de manera natural todas las personas y que ocurre durante todo el día, pero sobre todo ocurre por la noche, en la fase REM, que REM es movimientos rápidos, ¿no? Claro, es verdad. Claro. Entonces utiliza ese procedimiento, pero en vigilia, para, enfocándose en esa diana terapéutica que se construye en sesión, que la persona, de pronto, cuando se enfrenta a esa situación que ha vivido, el recuerdo pierda viveza. Y al perder viveza, digamos que le da una segunda oportunidad al sistema nervioso, al cerebro, para poder procesarlo, esta vez sí, de manera adaptativa, y que por lo tanto lo que generaba síntoma en el presente, a pesar de que hubiera ocurrido hace muchísimos años, ahora ya deje de producir ese tipo de sintomatología, ¿no?, ansiosa, depresiva, de cualquier tipo. El objetivo nunca es, no se trata de borrar el recuerdo ni nada por el estilo, sino poder verlo más desde el presente, desde los ojos del presente, y no tanto desde los ojos de la persona que eras en el momento que ocurrió, o que estabas en una situación, imagínate, ¿no?, los veteranos de guerra, pues en una situación en la que evidentemente hay poca sensación de seguridad, ¿no? Y después de eso, quien estaba en su casa ya no estaba en la guerra, ¿no?, pero el cuerpo lo vivía como si estuviera en esa situación de tensión constante. Y entonces, por hacerte el cuento corto, una vez que se vio que esto tenía este efecto terapéutico tan positivo en personas que tenían estrés postraumático, empezó a utilizarse en otro tipo de pacientes, y a día de hoy ya se utiliza incluso con lo que se llama pacientes no clínicos, que básicamente somos las dificultades del día a día, ¿no? Pero que muchas veces hay estímulos que pueden ser neutros para muchas personas o un poquito desagradables, pero de pronto, por alguna razón que muy bien no sabemos, a nosotros particularmente nos activa muchísimo, ¿no? Y se nos enciende una emoción muy visceral dentro de nosotros. Y eso muchas veces es porque está conectando con algo que no tenemos muy bien procesado, ¿no?, y que no tiene que ser nada tan puntual o complejo como una guerra o cualquier situación que se sale más, ¿no?, de lo que la mayoría de personas vivimos, sino que pueden ser cosas del día a día, o situaciones en las que no me he sentido visto, o momentos en los que hubiera necesitado que se me apoyara de una manera,
pero mis padres no lo hicieron de esa manera porque creía que lo mejor era hacerlo de otra, y entonces de alguna manera me sentí solo, o comparaciones, o bullying, o abuso sexual, o cualquier tipo de situación, evidentemente, tanto las de más gravedad como las de menos, que generan un impacto importante sobre el sistema de la persona y que luego acaban afectando a la identidad, a la autoestima y a la capacidad de regulación emocional. Qué maravilla, ¿cómo lo explicas? Gracias. Eres increíble, o sea, pedagógicamente hablando. Gracias por contarlo así. Y a mí me alucina porque es como si tú ayudaras a las personas a las que acompañas, ¿no? Y este método, digamos, a que el pasado que han vivido deje de condicionar el futuro, o al menos una parte de su futuro en el que esas personas se están sintiendo limitadas, digamos. Totalmente. Yo lo llamo como dar una segunda oportunidad, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, a tu cerebro, a tu sistema nervioso, para que, bueno, desde el presente pueda procesar aquello que en un momento determinado pues no se pudo procesar de otra manera, y afortunadamente no se pudo procesar de otra manera, ¿no? Porque gracias a que en muchas ocasiones, cuando no estamos en un entorno seguro o no tenemos las habilidades necesarias para hacer frente a según qué cosas, o simplemente somos muy pequeñitos, gracias a que nuestro sistema compensa, ¿no? Con determinados síntomas que no son agradables, pero que nos permiten sobrevivir. Bueno, pues las personas vamos evolucionando y vamos creciendo de la mejor manera que podemos o sabemos, ¿no? Aunque luego, evidentemente, lo que nos sirviera en ese momento, se me viene al ejemplo, un caso, pues, por ejemplo, de una persona que haya sido víctima de acoso, bullying o burla, pues evidentemente es muy adaptativo, si te ha ocurrido eso, tener una tendencia más a pasar desapercibido, a no querer ser visto, porque evidentemente te hace sentir protegido y tiene muchísimo sentido. Y el cerebro, la gente dice, no, es la máquina perfecta. Yo no diría que es perfecto, pero desde luego es bastante inteligente y hace las cosas relativamente bien, ¿no? Lo que pasa es que eso, que en ese momento, a lo mejor en el colegio, ¿no? Pues te puede servir para no seguir siendo la víctima de todas las, o la diana de todas las burlas. Cuando luego crecemos, ¿no? Y tenemos otro tipo de entorno, otro tipo de situaciones, si no reparamos eso, pues vamos a seguir compensando desde un lugar que a lo mejor nos está restando muchas posibilidades y limitando mucho nuestra vida y nuestra capacidad de expansión, ¿no? En todos los entornos. Y yo sé que ahora además, o sea, tú empezaste a trabajar, como has dicho, ¿no? Con personas con estrés, con ansiedad, ¿no? Con todo tipo de problemáticas, pero hubo un momento en que tú decidiste hacer un cambio en el enfoque de tu proyecto. O sea, ¿qué pasó y cuál fue ese cambio? Vale, te cuento. Yo, por poner contexto, trabajaba para 2 clínicas hasta que llegó un momento, estoy hablando de hace casi 10 años, ¿vale? En el que decidí formar la mía propia. Esto es pre-COVID, ¿vale? Entonces, además de ser psicólogo en ese momento, también era profesor de máster de psicología. Y eso significaba que tenía acceso a muchas personas, a muchos estudiantes de máster, y que yo veía perfectamente que había algunas estudiantes que, hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, que despuntaban muchísimo, ¿no? A nivel terapéutico. Entonces, cuando yo empecé a formar mi equipo, bueno, pues empecé a seleccionar a algunas de esas personas que incluso a día de hoy siguen en este equipo. Y entonces en 2020, el año del COVID, fundo mi empresa, Instituto Lanzas, y lo que hago básicamente es dedicarme a lo mismo que me dedicaba antes, pero con equipo. Nos dedicábamos a la ansiedad, al estrés, al estado de ánimo, a la autoestima y sobre todo con esta visión, ¿no? De no solamente trabajar en tácticas concretas que te ayuden a regularte, que está muy bien y es necesario, por supuesto que sí, sino a trabajar desde la base, ¿no? Desde el origen para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, viene el COVID y claro, yo esto lo había fundado la empresa en enero y el COVID nos encierran como en marzo, creo que fue. Entonces, bueno, toca cambio importante, digitalizarlo todo, me formo, me meto en un curso, me paso ahí toda la pandemia digitalizándolo todo desde el salón de mi casa. Finalmente lo digitalizamos y seguimos con el mismo objetivo, ¿no? Ayudar a las personas, ahora no solamente en Madrid, sino worldwide, ¿vale? En todo el mundo y trabajar con ellos online, que ya lo hacíamos un poco, pero bueno, por razones de fuerza mayor con el COVID, decidimos hacerlo así y en el momento en que había la posibilidad de volver,
pues los pacientes directamente, no, es que estamos muy contentos con el formato online. Ah, fenomenal. Y empezamos a funcionar online y dejé toda la parte presencial y muy feliz de haber tomado esa decisión porque me permite vivir de una manera que está más alineada con lo que yo valoro. Y entonces, eso sigue creciendo hasta llegar a ser 8 en el equipo. Y hace 2 años yo noto que, aunque mi comunicación por redes sociales y los distintos medios que tengo no había cambiado mucho, el perfil que me estaba llegando era un perfil empresario, un perfil emprendedor. O sea, no fue tanto que tú conscientemente decidieras No. me quiero enfocar en este nicho de personas, sino que notabas que las personas que te venían eran ese nicho de personas. Sí, luego en un segundo momento sí lo hice de manera consciente, ¿no? Es verdad que yo en el momento en que fundo mi empresa y empiezo a formarme en marketing, en negocio y en todas esas cosas que nos encantan a los emprendedores, claro, yo pues al final la boca habla de lo que tiene el corazón, ¿no? Entonces en mis redes sociales empiezo también a hablar un poco de, bueno, pues de mi camino, ¿no? De mi journey de emprendedor. Y yo creo que eso también probablemente atrajo a un público que dijo, ah, mira, este puede ser mi psicólogo, que además es empresario y probablemente va a entender, ¿no? Mis puntos de dolor, las situaciones que me estresan, las dificultades que tengo. Y entonces empezaron a venir. Y lo que me ocurrió es que cuando yo atendía a este perfil, me pasaba una cosa que nunca me había pasado con el resto de pacientes, que era que me sentía tremendamente identificado en las cosas que a esta persona le removían. Podía trabajar con todo el expertise de trauma, MDR y otras herramientas en las que me he formado, pero sobre lo que trabajaba estaba mucho más relacionado con cosas que yo también había vivido, ¿no? Esos disparadores que tenía en el presente. Y claro, eso generó un punto de conexión que no siempre tenía con a lo mejor una persona que el punto de dolor era que tenía ataques de ansiedad, pero que teníamos vidas completamente diferentes y que me gustaba mucho ayudarle, pero que no sentía a lo mejor esa conexión, ¿no? Entonces, cuando empecé a sentir esa conexión, dije, vale, ya está, es por aquí. A mí me gusta mucho esto, disfruto de una manera más allá de la parte psicoterapéutica y yo quiero ayudar a este perfil, pero evidentemente eso vino con una crisis potente, ¿no? Porque de alguna manera los que hemos estudiado psicología o creo que cualquier carrera que se dedica a la salud, hay como una creencia impuesta de, bueno, aparte de todo vivirse, ¿no? Desde un perfil muy ONG, ¿no? De ayudar a todo el mundo, ser muy buen samaritano, etcétera. Que esto cuando emprendes, ¿no? Y hay otras cosas que cuidar, ¿no? Como la parte también económica muchas veces genera un conflicto que hay que resolver en un primer momento. También era la sensación de, tengo muchísimas reviews, tenemos a muchísimas personas contentas, hemos ayudado a muchísima gente. Si yo ahora dejo de atender a este perfil, sentía un poquito como tirar un don. Y yo, bueno, pues luego tuve eso como que reenfocarlo y decir, no, el don lo vamos a seguir utilizando, pero dirigido a otro perfil, porque no se trata solamente de ayudar a las demás personas de hacerles felices, cuidándoles, ¿no? Desde el punto de vista de salud mental, sino también, evidentemente, que tú seas feliz y de que esto vibre con lo que a ti te gusta. Y hay muchos psicólogos y no te pongas en plan salvador, porque las personas, todo el mundo puede encontrar a su psicólogo o su psicóloga ideal, ¿no? Y entonces, después de ese momento de crisis en el que enseñaba la patita de no quiero atender solo a empresarios, pero luego la quitaba porque me sentía un poco culpable, me sentía... ¿Impostor? Me sentía, sí, más que impostor por el hecho de que no fuese capaz de ayudarles, que eso afortunadamente no me ha pasado, era más como traidor. Traidor a tu clan. A mi clan y a mi legado, ¿no? Llevo hablando de ansiedad y trauma, ansiedad y trauma, ansiedad y trauma, ansiedad y trauma, y ahora evidentemente voy a seguir trabajando la ansiedad porque los empresarios también tienen ansiedad, quizás un poquito más dirigido a estrés y otro tipo de cuestiones, y es como toda esta comunidad, también temas redes sociales, ¿no? Que había creado, es como, sí, un poco la sensación de que como si estuviera traicionando, ¿no? Mi legado o lo que había he estado construyendo durante tanto tiempo. También había construido un equipo, ¿no? Y ese equipo, evidentemente, seguía un ideario. Cuando entró en el proyecto iba hacia un lugar. ¿Qué haces cuando, como líder, ves que ese lugar ya no es el que quieres ir? Pero hay un equipo que está remando contigo, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Porque
podría ser natural que no quisieran remar hacia el mismo lugar. Nadie les obliga, ¿no? Entonces también creo que para explicar esto a tu equipo, a la comunidad y a las distintas personas, hace falta primero un trabajo, ¿no? de tener muy bien ese discurso interno, ¿no? Y tenerlo muy claro para ya luego poder comunicarlo. Y eso se tarda. Y yo tardé más de un año. En comunicárselo al equipo. En aclararme, o sea, en dar pasos hacia adelante, pero tener miedo también a cargarme todo lo que había construido. Estamos hablando de que esto ocurre en un momento en el que yo tengo una vida muy tranquila, un equipo muy consolidado, pacientes felices, muchísimas entradas de personas nuevas que vienen simplemente por el boca a boca, porque hemos trabajado con más de 1000 personas. Entonces, claro, digo, ¿de verdad te vas a cargar todo esto, David? Es como que desagradecido. Y mira, me estoy poniendo yo muy honesto, me encanta, están aquí saliendo muchas cosas. Entonces, sí, tenía esos conflictos y mis partes internas que intentaban protegerme, ¿verdad? Como antes hablábamos, pues había una parte importante de esas partes que tiraban hacia no sueltes, no sueltes, no sueltes. También un poco por la idea de la seguridad, ¿no? No solamente desde el punto de vista de querer ayudar a los demás, que es muy bonito y está muy bien, pero también de una manera egoísta por la seguridad de, oye, has construido esto, no muevas mucho el tema, que ahora mismo la cosa está muy bien, ¿no? Y bueno, y esto conecta mucho, perdona que lo hile, con cómo hemos recibido la idea de que la seguridad está en la estabilidad, en el dinero, que es una cosa que a día de hoy yo trabajo mucho con los empresarios, porque bueno, nos hemos criado en un sistema en el que la mayoría de las personas no son emprendedores, por lo tanto evidentemente tienen un techo económico y una nómina que no suelen poder modificar, entonces tiene mucho sentido que la seguridad esté basada en eso que entra cada mes, porque tenemos que acumular para luego poder ahorrar, tener una casa o alquilar, o invertir o lo que sea. Entonces, claro, el dinero ahí se asocia mucho a la seguridad. Y mis padres no son empresarios, son funcionarios. Entonces, yo tenía un modelo también de, chicos, si te va bien, déjalo quieto. No toques cosas. Exactamente, que no seas avaricioso, ¿no? Wow. Y en todo ese proceso es en el que tardé un año en finalmente decir, pues si me ha ido bien con esto, me va a ir también muy bien o mejor con lo siguiente. Creo que has dicho has tocado un tema que es muy, muy interesante, y es que tú te has enfocado a acompañar a personas que son emprendedores, que son empresarios, en diversos ámbitos y temas, pero sobre todo en cómo ellos gestionan su relación con el dinero, porque es muy distinto cuando trabajas por cuenta ajena a cuando tú tienes que poner un precio, un valor a tus servicios o a tus productos, y eso no es solo el acto de poner un precio, sino que conlleva muchas otras cosas. Totalmente. Me mueve emocionalmente, y que eso está ligado también con el bagaje de creencias, de lo que yo concibo, de lo que vale mi trabajo, de lo que es el trabajo. De quién soy yo, de quién soy yo para dar esto. Sí, está muy ligado a la autoestima, especialmente en personas que su emprendimiento se basa en su marca personal, ¿no? Y es la misma cara la que vende el producto o el servicio que la que lo ejecuta, ¿no? O lo entrega. Entonces, sí, aquí surgen muchísimas cosas. La primera, por conectar también con la parte de trauma, cuando hemos tenido experiencias vitales en las que no nos hemos sentido muy vistos o no muy queridos, o hemos tenido rechazos también incluso amorosos, o nos hemos sentido que nos comparaban con nuestros hermanos o con las personas de la clase, o cualquiera de esas situaciones, ¿no? En las que hemos sentido que no hemos sido muy elegidos, y luego emprendemos. Lo que ocurre con el tema del precio es que muchas veces unimos dinero a afecto. Y eso significa que en la medida en que alguien me compre, me pague, me está eligiendo, por lo tanto me elige a mí por delante de la competencia, ¿no? De otras personas, y por lo tanto eso significa que me quieren, ¿no? Que no desde un punto de vista romántico, pero bueno, me están eligiendo y están invirtiendo en mí. Y eso muchas veces genera un conflicto muy importante que veo bastante extendido en los emprendedores, que es que tienen dificultades para poner realmente el precio que ellos consideran que vale su expertise o su servicio, y que casi siempre suele ser un precio mayor al que ponen, porque de alguna manera, si se mantienen en precios un poco más competitivos, hay más probabilidades de que le elijan, por lo tanto, hay más probabilidades de que me quieran, ¿no? Y se genera esa fusión entre dinero igual afecto,
que de alguna manera pues se mantiene con la creencia de cuanto más competitivo sea, más personas me van a elegir, por lo tanto más personas me van a querer y van a pensar que soy muy majo y que además doy oportunidades a todo el mundo, ¿no? Y eso, aunque creemos que lo estamos decidiendo libremente, la realidad es que no. Es una compensación de una parte emocional que está herida y que lo que intenta es que no nos enfrentemos a más experiencias de rechazo, ahora mismo en el presente, pues desde la parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando hay transacciones y hay venta, hay la opción de un rechazo, hay la opción de que te digan un no. Y eso conecta con muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo profesional y que tienen todo que ver con lo personal, ¿no? Como en el emprendimiento, que decimos que es algo profesional, pero que tiene que ver con todo lo personal, ¿no? Entonces, sí, con el dinero pasa eso, entre muchas otras cosas de las que podríamos hablar, ¿no? Como síndrome del impostor, el tema de que nos enfocamos mucho más en generar dinero que en generar riqueza. ¿Cuál es la diferencia entre generar dinero y generar riqueza para ti? Pues mira, te lo voy a poner con un ejemplo, si te parece. Imagínate que a ti te firman ante notario que si tú mañana te vas a vivir a un desierto, te dan 50 millones de dólares o de euros, ¿vale? Entonces tú vas y tienes los 50 millones. Y estás en medio del desierto, es todo duna, arena, no hay nada. Claro, tú tienes 50 millones de dólares, pero no puedes comprar ni siquiera una botella de agua. Por supuesto, tampoco una casa o un lugar en el que poder descansar o dormir. Por lo tanto, tienes muchísimo dinero, pero cero riqueza. Porque la riqueza es lo que hacemos con ese dinero, ¿no? Cómo ese dinero, de alguna manera, bueno, pues consigue mejorar nuestra vida de muchas maneras, material y no material, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nos hemos creído el cuento, o por lo menos esta es mi visión, de que el objetivo de la empresa es generar dinero. O si no tienes una empresa y eres un emprendedor, un autónomo, es generar dinero. Y eso muchas veces sin querer genera una tensión muy grande y mucho estrés y después ansiedad, porque pone sobre nuestros hombros una serie de objetivos económicos que, si bien son importantes, la manera de acercarse o conseguirlos, desde mi punto de vista, o la manera más saludable, no es solamente desde ese lugar, ¿no? Creo que un lugar mucho más amable y mucho más saludable para esto es pensar, en lugar de cuánto dinero tengo que generar al mes, cómo voy a generar más riqueza en la vida de mis clientes. Y esta riqueza puede ser generada de muchas maneras, ¿no? Puedo hacer que ganen más tiempo, si soy, no sé, un experto en organización, si me dedico a la salud, pues que sean más saludables, que cada uno en su nicho y lo que haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como tú te obsesionas, desde un punto de vista positivo, con generar riqueza a los clientes, la consecuencia, evidentemente, es que esa riqueza se transacciona a cambio de dinero. Es decir, los clientes pagan por la riqueza que aportan tus servicios. Cuando tú tienes esta visión, dejas de centrarte tanto en voy a crear un producto de voy a facturar tanto low este ticket año para que tenga 15 clientes no sé qué y otro high ticket para que no sé qué, no sé cuánto, y empiezas a decir, no, ¿cómo puedo generar más riqueza en la vida de mis clientes, ¿no? Y evidentemente, si tú generas más riqueza en la vida de las personas y tienes cierta visibilidad, evidentemente si lo haces desde tu casa, no te ve nadie, no te conoce nadie, el dinero llega. El dinero llega porque es la manera que tenemos de transaccionar. Entonces, desde mi punto de vista, esto es lo que permite que una empresa o un emprendedor pueda generar dinero de una manera mucho más sostenible, ¿no? En lugar de enfocarse exclusivamente en los objetivos económicos, que, insisto, son importantes, pero quizás el camino para llegar ahí no es tanto ver cómo hago para facturar 20.000, ¿no?, este mes, sino, ok, ¿a qué me dedico yo? ¿Cuáles son mis talentos? Independientemente de lo que he estudiado, mi experiencia. ¿Cómo esto puede añadir más riqueza a las personas? O pues podría hacer, ¿por qué no lo hago? Ay, porque me da mucho miedo, porque quién soy yo, no sé qué, bloqueos emocionales. Eso hay que trabajarlo. Cuando todo eso se trabaja y se empieza a generar extrema riqueza a los clientes, evidentemente la transacción que hay a cambio de esa riqueza es dinero. Entonces las empresas generamos riqueza a cambio de dinero. Es que en realidad yo creo que nos hemos desconectado de lo que significa realmente el dinero, porque el dinero es una moneda de cambio que nos permite intercambiar valor por valor, ¿no? Totalmente. Y cuando nos descentramos de aquí y nos quedamos solo con el dinero en sí, puede que no estemos en el lugar adecuado, ¿no? Y eso nos empobrece a nosotros también, porque yo creo que, no sé qué le dirías tú,
Y yo me siento muy identificada con todo lo que estás contando. Yo creo que cualquier emprendedor ha podido pasar por esta fase, ¿no? Y pensar, yo me siento más segura cuando tengo 10.000 euros en mi cuenta o 50.000 que cuando tengo 1.000 o 2.000. Claro. Y entonces hay una parte de supervivencia interna que te dice, no tengo que tener más. Y esto pasa a veces por encima de pensar en, vale, pero yo necesito más, pero ¿de qué forma? O sea, no por yo, me estoy explicando, sí, aquí hay ¿no? sí, perfectamente. Y yo también he vivido esto y me ha pasado. Y aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es rescatar esto que comentábamos antes de que hemos sido criados en un modelo en el que la seguridad se basa en acumular. Totalmente. ¿Vale? Entonces... Perdón, voy a decir que hay una persona que está aquí escuchando que cuando acabas de decir esta frase se ha puesto a toser, o sea, que de alguna forma diría que le ha resonado. Me alegro. Pues que coja todo lo que le sirva. Sí. Entonces, lo que comentaba, la seguridad se basa en acumular, ¿no? ¿Y en acumular qué? Pues en acumular dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso tiene que ver con un macrocontexto, ¿vale? Que es cómo hemos sido criados y el macrocontexto no es un macrocontexto emprendedor, no es un macrocontexto que valore más el tiempo, es un macrocontexto que valora más el dinero en ese sentido. Entonces, eso es un punto. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero, como tú has dicho, es una moneda, igual que viene se puede ir, y eso es una realidad, por muy buenos que seamos, ¿no? Entonces, hemos aprendido a colocar la seguridad en algo externo, porque muchas veces es más fácil de manejar las cosas cuando las proyectamos en algo externo, cuando la seguridad tendría que ser algo interno. Tener ventas o acumular dinero en el banco nos da seguridad porque vemos ahí ese número y de alguna manera cuando nos ponemos conectando con la parte negativa, ¿no? Con las cosas malas que pueden pasar, ¿no? De la parte catastrófica, ¿no? De si me pasa algo, oye, pues tengo esto aquí que me va a permitir estar a salvo. Pero hay un segundo nivel de seguridad que para mí es una seguridad mucho más profunda y madura y que implica evidentemente un proceso de trabajo personal porque no viene así sola, que es cuando en lugar de poner la seguridad en el dinero, la ponemos en nuestra capacidad para generar dinero. Y aquí hay un matiz importante, ¿vale? Porque yo puedo hoy generar X dinero y mañana hay una catástrofe o lo que pasa. O el pasa sector no va bien. Exactamente. Y el dinero, bueno, pues lo uso o me da un poquito de tranquilidad durante un tiempo, pero luego se va. En cambio, cuando nosotros tenemos la seguridad en nuestra capacidad de generar dinero, porque generamos riqueza, ¿no? Y que se intercambia a cambio de dinero y generamos soluciones, claro, esta seguridad es mucho más sólida a los vaivenes de la economía, a los vaivenes de las propias crisis personales que tengamos, ¿no? Los cambios en los negocios. Y es importante entender esto, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, yo he trabajado con un enfoque muy concreto durante unos años y eso ha generado una cantidad de dinero y ahora estoy trabajando con otro enfoque. Y no sé si cuando tenga 50 años trabajaré con otro enfoque, pues puede ser, ¿no? Si la seguridad solamente la pusiera en el dinero no podría cambiar de enfoque y perdería libertad. En cambio, si la seguridad la pongo en los talentos que yo tengo para generar ese dinero, hombre, pues no voy a estar cambiando de enfoque cada 2 años, ¿no? Porque sería poco sostenible también para mí, pero me puede permitir mucha mayor libertad. Entonces, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con cómo hemos sido educados, con el sistema en el que hemos sido educados, que no es un sistema emprendedor, por lo tanto, hay un límite de dinero y tenemos que acumular para luego poder redirigirlo, y con que dirigimos esa seguridad, que es mucho más fácil proyectarla hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Es decir, hacia los recursos que tenga, pero insisto, que es que los recursos desaparecen en cualquier momento. Hemos vivido una pandemia, bueno, ojalá no tengamos que vivir más situaciones de este tipo, ¿no? Pero al final la verdadera seguridad radica en lo que nosotros podemos construir. Con ayuda, por supuesto. Totalmente. Un emprendedor sería realmente una persona que decide de una forma un poco kamikaze a veces, porque yo creo que los emprendedores a veces nos metemos, no sabemos lo que vamos a encontrarnos ahí, en algo que sabemos que nos va a llevar a confrontar nuestros miedos y a crecer, porque que nosotros seamos capaces de superar todo eso, que esos retos que vienen, dependerá que el proyecto funcione o no funcione. O quizás no funciona, pero tenemos el aprendizaje para un próximo proyecto, ¿no? Entonces, claro, totalmente. Porque además hay que ver eso de lo que tú decías, ¿no? Quizás no funcione, pero igual tenemos el aprendizaje, ¿no? Yo creo que los proyectos, bueno, pues hay que tener el apego justito, porque no dejan de ser
Casi como hijos, un poco. Sí, bueno, yo espero que no sea de la misma manera, no tengo hijos, ¿no? Pero creo que cuando nos vinculamos como si fueran hijos, precisamente lo que puede favorecer es un mayor apego, ¿no? Bueno, son ideas que en un momento dado pueden tener sentido en tu cabeza y que luego hay que testearlas, materializarlas y ver cómo funcionan, ¿no? Pero lo que sí que funciona es el emprendedor, no tanto el proyecto que genera ese emprendedor, porque proyectos puede haber miles, ¿no? Pero, y aquí me repito, pero voy mucho, quizás por mi base, ¿no? Por mi background como psicólogo, a la persona, ¿no? A la identidad, a cómo tú, que tienes muchísimos talentos, puedes crear muchísimas soluciones para muchas personas, mucho más allá de lo que tú imaginas o mucho más allá de lo que estás acostumbrado a hacer. Y esa es tu riqueza interna. Y con esa riqueza interna podrás crear proyectos que vayan mejor, porque conectan mejor, hacen más match con lo que las personas necesitan, y otros que serán maravillosos, pero no hacen match con las personas que necesitan y entonces no son tan monetizables, ¿no? Hay muchas variables ahí. Claro, pero al final es como... Yo recuerdo una frase muy bonita que siempre me dijo mi madre, porque recuerdo que cuando decidí estudiar psicología había una parte de mi familia que me decía básicamente que me iba a quitar como el hambre a tortas, ¿no? ¿Cómo? Que me iba a quitar que con psicología no me iba a poder ganar bien la vida. Wow. Entonces, claro, yo le preguntaba a mi madre, digo, es que me gusta esto de la psicología, pero claro, también quiero vivir bien, me da un poco de miedo, ¿no? Y me dijo una frase que a mí se me ha quedado muy marcada y creo que ha sido una guía importante en mi vida, que es, David, no existen las carreras con salidas, existen las personas con salidas. Y no puedo estar más de acuerdo con esa frase, ¿no? Es como, hijo, haz lo que te haga feliz, que lo que tiene salidas eres tú. Y estoy muy agradecido por eso que me dijo mi madre en ese momento. Y a día de hoy, como adulto, lo he comprobado que sí, que absolutamente es así. Entonces, como tú has dicho, ¿no? Como emprendedores, en la parte de cómo desarrollo mi empresa, cómo dirijo los distintos departamentos, ¿no? Cómo empiezo con el proyecto, cómo gestiono la parte de la economía, los clientes. Todo eso depende de nuestra capacidad de gestionarlo, evidentemente, pero también está influenciado por lo que hemos vivido en nuestra vida, incluso cosas que no somos ni conscientes, ¿no? Creencias de nuestra familia, nuestros padres. Me encantaría que pudieras explicarnos un poquito, yo qué sé, casos que te has encontrado, ¿no? Que hayas dicho, mira, esta persona, por ejemplo, se dio cuenta que tenía este problema concreto porque venía de ahí. Estoy pensando, por poner un ejemplo también de mi parte, vale. Mi padre es una persona que ha trabajado toda su vida en un trabajo que le ha dado mucha seguridad y también felicidad. He trabajado en TMB conduciendo autobuses. Okay. Mi padre es gallego. Él viene de vivir su infancia y parte de su adolescencia en una casa familiar con toda la familia, no tenían luz, no tenían agua al inicio, y también con un poco de efectos de posguerra. Quiero decir, ellos, sus comidas eran de lo que ellos cultivaban, un poco de carne, pero era todo muy, muy frugal y muy humilde, ¿no? Y yo una cosa que he vivido por parte de mi padre, porque mi madre es un ecosistema a nivel de pensamiento totalmente distinto, y es siempre no gastar demasiado, ahorrar mucho, ¿sabes? Mi padre es la típica persona que en casa siempre guarda las cosas, las cajas, en esa caja de ese electrodoméstico de hace 5 años, pues ahí sí, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Falla o hay que, ¿no? Sí, o eso que se ha roto, bueno, lo medio arreglo con no sé qué. Entonces, yo pensaba que eso no me afectaba, pero un día me di cuenta de que yo iba con mucho miedo a tomar decisiones que implicaban una gran inversión, por ejemplo, económica, ¿no? Claro. Y entonces pude trabajarlo, pero para que nos contaras un poquito. Sí, ¿cómo pues lo mira, ves si tú? quieres, te cojo el relevo con esto que has contado de tu padre, que me parece muy buen ejemplo. Y luego contamos otros. Y esto que contabas me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Porque es muy adaptativo para la situación que has descrito en la que se ha criado, cómo ha sido su vida. Claro. Entonces, es que no tendría sentido que lo hiciera de otra manera, ¿no? Claro. Porque autoabastecimiento, posguerra, recursos en un momento determinado que pueden ser más limitados, pues tendremos que guardar esto de esta manera, ¿no? Entonces, claro, cosechas que se guardan de un año para otro. Claro. Entonces, tiene todo el sentido. Y yo sí que me gustaría como resaltar que aquí no hay
como una manera buena o mala de hacerlo. Hay maneras que son más adaptativas y otras que no lo son tanto, ¿no? Entonces, en el contexto en el que has contado de tu padre, la manera en la que lo ha gestionado es la manera más adaptativa. Ahora bien, cuando nosotros hemos aprendido eso y estamos en otro contexto en el que a lo mejor las oportunidades de expansión para tu propio proyecto de emprendimiento, ¿no? Conllevan una inversión económica, y eso realmente te va a hacer llegar más lejos, ¿no? O conseguir ciertos logros, no solamente económicos, también de tiempo, de delegación en equipo, etcétera, o mejorar el producto o servicio. Y empezamos a vivir la relación con el dinero desde un lugar que han vivido nuestros padres, pero que no es el lugar en el que nosotros ahora mismo estamos. Ahí es cuando viene el problema, ¿no? Porque estamos de alguna manera desactualizados. Es como que nuestras partes internas están mirando al pasado y tenemos que, con mucho amor y cariño, girar un poquito la cabeza para entender que eso no está ocurriendo, que esa no es nuestra historia, que esa no es nuestra vida, que agradecemos muchísimo haber tenido todo lo que nos han dado, ¿verdad? Pero que en el presente, para que nosotros crezcamos, se requiere que hagamos cosas diferentes de lo que hicieron nuestros padres para que ellos crecieran. Porque el entorno es diferente y da oportunidades diferentes, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de esto, es un primer grado. Ok, soy consciente de que la relación con la inversión o con el dinero de mi padre o mi madre me afecta a cómo yo lo hago. Fenomenal, es un primer grado, ya es mucho más que muchas personas que ni siquiera son conscientes de esto. Y un segundo punto es, ok, vamos a observar qué recuerdos o situaciones tienes tú respecto a pues, cuando guardaban las cosas en no sé qué, que nunca se sabe, Nunca las vacas se sabe. flacas, Entonces, ahí hay una serie de creencias que tienen mucho sentido en ese contexto, pero que tú a día de hoy no trabajas en ese contexto. Entonces, si no trabajamos sobre esas dianas terapéuticas, va a ser muy difícil que tú hagas la inversión sintiéndote tranquila. A lo mejor la haces, pero te cuesta unos niveles de estrés y de angustia que dices, mira, lo hago una vez y esto yo no lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, un emprendedor que lo que tiene que hacer muchas veces es, evidentemente adaptado a su sistema nervioso, que hablamos de esto si quieres, es poder sostener la incertidumbre. Claro, Total. si nos movemos todo el rato en certeza, es que no hay emprendimiento posible. Claro. Eso es importante. Otros ejemplos relacionados con el dinero y también con otras cosas. Con el dinero, yo trabajo con personas que tienen un nivel de facturación bastante potente, pero que en el momento en que hay un mes un poco más complicado, les conecta completamente con situaciones. Una de ellas no nació aquí en España, se crió en un país de Latinoamérica en el que había unas situaciones económicas tremendamente complejas y uno de sus padres se arruinó, ¿vale? Entonces, claro, su sistema nervioso, ante cualquier señal de que las cosas no vayan a continuar de la misma manera de la que han estado yendo, ¿no? Durante los últimos meses, directamente se va a la parte catastrófica y dice, nada, esto es la antesala de la ruina y de la quiebra, ¿no? Entonces, eso hace que se active una parte suya que compensa esa angustia. ¿Y cómo la compensa? Creando nuevos productos, ¿no? Para vender a corto plazo, para que entre dinero y que ese dinero calme su angustia. ¿Cuáles son las contraindicaciones o las dificultades cuando hace esto? Que sí, que probablemente ingrese dinero a corto plazo, pero los grandes proyectos, que son los que le iban a reportar un retorno económico más grande o una mayor tranquilidad y a nivel de tiempo, ¿no? De no tener que estar con la lengua fuera todo el rato, no los puede sostener porque cada X meses en los que hay menos ventas o se une con que hay una inversión grande, evidentemente los números, pues el beneficio es menor, ¿no? Y entonces esa parte controla el negocio y sale a la palestra, ¿no? Otra persona que tiene muchísimo miedo a que a sus padres les pase algo a nivel de salud, porque han ocurrido determinadas circunstancias en la familia y que eso hace que de alguna manera los proyectos que elige hacer los hace constantemente, pero pensando más en lo que opinarían sus padres, si sus padres estarían contentos o no. Si, bueno, ahora mismo que sus padres están con vida, ¿no? Pues evidentemente pues que sus padres se sientan orgullosos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces es esa parte más infantil, ¿no? La que está dirigiendo, liderando el negocio, haciendo cosas que en muchísimas ocasiones ni siquiera le gusta, independientemente del retorno económico, ¿no? Porque no es solamente la parte económica aquí lo importante. Entonces, es que es todo, ¿no? O sea, constantemente estamos tomando decisiones, porque si algo se hace en un emprendimiento es tomar decisiones,
Y tomar decisiones es de las actividades que más cansancio genera. Mucho más que ponernos a hacer o ejecutar una tarea. Entonces, el sistema tiene una manera de ahorrar energía brutal, que es tirar de lo conocido y de lo seguro. Y lo seguro es nuestra historia, ¿no? Entonces, eso genera determinados bloqueos, esa historia, como pueden ser síndrome del impostor, dificultad para continuar con tu propio criterio porque empiezas a compararte con el resto, problemas con la venta y con el dinero, glamorización del estrés, en la que si estoy estresado significa que soy súper exitoso. La agenda de ministro. Claro, entonces empezamos a decidir desde ese lugar. Y eso acaba haciendo mucho daño. Y luego hay una parte, porque afecta a la parte traumática, por supuesto que sí, pero puedo comprender que mucha gente diga, bueno, David, yo es que no tengo traumas. Yo te diría, bueno, Pepe o Sara, nos sentamos un ratito y lo hablamos, ¿no? Porque traumas significa herida y todos hemos tenido heridas. Pero ok, no estoy tan condicionado por esto. Fenomenal, vale. Hay que entender que la personalidad que tenemos y el sistema nervioso con el que contamos también influye en la manera natural y genuina que más se adapta al emprendimiento. Es decir, que cada uno tiene una manera de emprender que es diferente. Yo aquí diferencio 4 perfiles en base a todos los perfiles con los que he trabajado. Uno es este perfil más serial, por así decirlo, que es el emprendedor en serie. Es ese que quiere darle más gasolina, adrenalina. Como si fuera un asesino en emprendedor. Sí, pero es como que abro una empresa, la hago crecer y la vendo y hago otra porque lo que le motiva, y está bien, todos están bien, simplemente son motivaciones diferentes. Lo que le motiva es como el crecimiento, el escalado, el crear múltiples empresas. Es un empresario en serie, ¿vale? Otros son los emprendedores sociales, que es lo que les interesa con el emprendimiento, es generar un cambio positivo en el mundo, generar un impacto a gran escala, ¿no? Y la razón de su emprendimiento tiene que ver más con esto. Cada uno evidentemente tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Sus dificultades. Otro es el empresario tipo como innovador, creativo, que lo que quiere es la siguiente nueva idea, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, se me viene a la mente, ¿no? Como revolucionar el sector en el que está, ¿vale? Toda la parte más de startup, todo lo que tenga que ver con innovación. Y otro, el cuarto, es el emprendedor empresario tipo lifestyle, que lo que quiere es emprender porque tiene un estilo de vida determinado y quiere que el negocio le pague la fiesta y que esté alineado su negocio con su estilo de vida. Y es muy importante ver no tenemos que ser uno exclusivamente, ¿no? Podemos ser la combinación de varios. De hecho, estos 4 perfiles luego se combinan con el nivel de energía que tenemos, ¿no? Las personas que tienen un nivel de energía muy, muy grande son más tipo explosivos, ¿vale? Entonces tú puedes coger a una persona que es tipo emprendedor social, ¿no? Con una energía muy grande y te llena masas, hace grandes eventos, ¿no? Con una causa muy concreta con la que quiere mejorar el mundo. Y luego hay otro perfil, que es un perfil más controlador, que eso tiene que ver más con el sistema nervioso, ¿vale? Que independientemente de que el motivo sea social de su emprendimiento, bueno, necesita hacer las cosas de otra manera y a otro ritmo, ¿no? Entonces, cuando uno sabe cuál es su categoría, ¿no? O su mezcla de categorías, muchas veces se entiende mejor y hace pequeños ajustes, no hay que cambiar el negocio entero, pero hace pequeños ajustes en su negocio para que sea más coherente con su manera de emprender. Yo no sé si tú te has identificado con alguno. Sí, estaba haciendo como categorización ya no solo mía, sino de amigos, conocidos, y me parece muy curioso además. Sí, sí. Sí, porque además cada uno tiene sus puntos fuertes. Y conocerlos te hace que tú puedas liderarte mejor a ti en tu vida y en tu negocio. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, soy tipo lifestyle, ¿no? Entonces, yo quiero que mi negocio me dé la vida que quiero y mi motivación es que de alguna manera sea el sostén de mi estilo de vida. Y eso evidentemente hace que de manera natural yo atraiga mucho ese perfil, ¿no? de emprendedor. Y yo no soy explosivo, soy lo contrario, soy mucho más controlador. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso significa que mi manera de
crear mi ecosistema de productos y servicios y mi manera de escalar va a ser completamente diferente a uno que sea emprendedor en serie y explosivo, que tengo amigos también que lo son, ¿no? Claro, si yo empiezo a consumir internet, redes sociales, cursos y mis mentores o las personas de referencia tienen un estilo de emprendimiento porque tienen una personalidad completamente diferente a la mía y un nivel de energía, su sistema nervioso tiene unos niveles de energía mucho más grandes que el mío, y yo empiezo a seguir las estrategias o herramientas que ellos proponen, lo más probable es que en menos de 3 meses tenga un burnout. Me parece un temazo porque creo que a muchas personas que son emprendedores, emprendedoras, el tema del burnout es muy candente y precisamente porque entras en un ecosistema en el que parece que hay una serie de normas, que es un sistema competitivo muchas veces, o nos sentimos que es competitivo, que nos tenemos que estar reinventando constantemente, que hay fases en el proceso en el que estás emprendiendo en que los fines de semana desaparecen y es así porque tienes que también aprender a gestionar todo esto. Entonces, entrar en el burnout es relativamente mucho más sencillo de lo que nos pensamos. Y muchas veces hay emprendedores incluso que llegan a ese punto, o sea, emprenden, se queman y vuelven al trabajo por cuenta ajena porque necesitan realmente volver a regularse y es maravilloso. Sí, claro, y a lo mejor después tienen una serie de herramientas, ¿no? Y gracias por decirlo también porque compartiendo algo personal, yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento que en mi ecosistema de servicios acompaño a personas en el ámbito de la voz y la comunicación en mentorías individuales y también he creado un programa grupal. Entonces, varias personas de mi entorno me hablaban de los infoproductos, los cursos grabados y pensaba, sí, claro, además yo como creativa, que me gusta tanto cuidar el producto y la imagen, el sonido, todo el empaque, ¿sabes? Que sea bello realmente, estéticamente también. Digo, me encanta la idea de hacer un curso porque lo voy a tomar como si estuviera creando una pequeñita obra de arte, ¿no? Pero después le iba dando vueltas, digo, es que no tiene sentido ni para mí ni para mis clientes, porque creo que el mayor valor que yo aporto tiene que ver con el trabajo con algo personalizado en las individuales, pero después en el grupal con algo que es corporal, es conciencia de cuerpo, es reconocimiento de tu voz, de tu sonido, de la respiración. Entonces eso no se puede hacer grabado, o al menos de la forma en la que a mí me gustaría entregarte esto, que creo que es muy valioso. A mí me ha ayudado y espero que a ti te ayude. Entonces, esto lo descarto, ¿no? Entonces, si tú no haces este trabajo, ¿no? Que me gustaría que nos contaras con profundidad cómo acompañas a las personas, pues la persona puede perderse muchísimo y ese don que está queriendo poner al servicio de su vida y de los otros estar totalmente opacado porque no encuentra su lugar, ¿no? O su manera. Totalmente. Y qué bien que hayas tenido esa autoridad interna, ¿no? Para decidir con contundencia, que no siempre es fácil. Bueno, esto será muy escalable, muy lo que tú quieras, muy no sé qué, estará muy de moda, pero este no es mi modelo, ¿no? Porque creo que estamos cansados de escuchar lo que funciona. Y yo creo que todo funciona y nada funciona. Depende de lo alineado que esté. Personas que encuentran salidas. Claro, exactamente. Depende de lo alineado que esté con tu manera natural de operar y de ser y de estar en el mundo, que al final acaba traduciéndose en tu manera de trabajar, ¿no? Pero el trabajo de los emprendedores no deja de partir de una herramienta única que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si intentamos hacer las cosas de una manera que no es coherente con nosotros, completamente no va a tener mucho sentido. Te cuento ahora cómo acompaño a los emprendedores, pero hemos hablado también del burnout y creo que es un tema importante que me detenga aquí unos minutos porque hablabas de ese estrés operativo, ¿no? Es verdad que hay fases del emprendimiento en el que tenemos mucho trabajo, en el que no existen los fines de semana, sobre todo cuando estás montando, ¿no? O cuando hay, no solamente cuando estás montando la parte más principal, ¿no? Del negocio, sino también cuando hay momentos de escalado, de muchísimos proyectos, un poco de muerte por éxito, también vuelves, ¿no? A caer en esas situaciones, pero es que luego tenemos un estrés que no solamente es operativo, que es emocional, del que creo que pocas personas hablan y que es muy característico de los emprendedores, es que no tenemos una nómina. Y si la tenemos, porque te has construido una empresa y te has puesto una nómina, que es lo ideal, en mi caso es así, claro, no baja del cielo. Tienes que generar tú el dinero para que luego tu empresa te dé esa nómina, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones a las que nos enfrentamos que no se enfrentan las personas que no tienen un negocio, que generan un estrés emocional grande.
el manejo y el sostén de la incertidumbre. En todos los niveles, económico y no económico. La sensación de que muchas veces las personas que te quieren muchísimo, pero que no tienen un negocio, a veces pueden no comprenderte o incluso juzgarte porque estás dedicándole muchísimo tiempo al trabajo. La comparación constante porque la herramienta de trabajo eres tú y porque ves a otras personas que les va estupendamente bien y a lo mejor tú estás en un momento en el que tienes más dudas, estás más confuso o no te va tan bien y tendemos a la comparación. La dificultad que hay para desconectar. Total. Una persona cuando coge vacaciones porque está contratada en una empresa hace así, cierra el portátil y listo. No digo que sea tan fácil, por supuesto que se va con marrones en la cabeza, ¿no? Pero es que el emprendedor, la desconexión entre la parte personal y profesional no es una línea tan fina y tan marcada. Se difumina muchas veces. La necesidad de, sobre todo en los comienzos, ser tú cabeza de todos los departamentos. Comunicación, ventas, creación de producto, servicio, entrega. Nadie nos ha enseñado, o sea, yo estudié psicología, a mí nadie me enseñó a comunicar, nadie me enseñó redes sociales, nadie me enseñó sobre contabilidad. Entonces, en un primer momento yo todo esto lo hacía. Ahora mismo tengo personas a las que delego y hay otras cosas que las sigo haciendo yo, pero he tenido que aprender mucho. Entonces, hay un estrés más allá del operativo emocional, de sensación también de estar juzgándote constantemente, ¿no? De, oye, lo estaré haciendo bien, esto cómo va, que está muy unido el trabajo a la identidad, que evidentemente acaba generando en muchas ocasiones un burnout, ¿no? Y si no lo paramos, es que, señores, el estrés enferma y mata. O sea, me refiero, es que el estrés es algo muy grave. Lo que pasa es que está glamorizado y a todos nos encanta poner la película El Diablo Viste de Prada y ver cómo va correteando por las calles de Nueva York porque es exitosa, porque trabaja en la revista no sé qué. Entonces, si el estrés además no se trabaja, luego acaba generando ansiedad. Y en última instancia, si la ansiedad tampoco se aborda, muchas veces pues acaba generando un trastorno depresivo, ¿no? Entonces, los síntomas de estrés en los empresarios me parece que es una cosa que, insisto, tenemos muy normalizada, incluso glamorizada, y que es importante que dediquemos tiempo a esto. O sea, yo durante una época he fardado como del decir, no, es que tengo... Y un día me di cuenta de esto y fue como, no, ¿pero qué estás haciendo? Esto no es nada sexy. O sea, te estás dando cuenta que te estás encarcelando tú misma. Y después, una toma de conciencia que tuve un día que fue, no es un fin de semana, no sé qué estaba haciendo, pero me di cuenta de que me sentía culpable por estar disfrutando de no hacer nada. Y fue como, Dios mío, esto es como una enfermedad. Hay que salir de aquí. O sea, vale que metas energía, pero después hay que saber desconectar, porque si no, esto no es sostenible. Totalmente. Sí, la cultura de la productividad ahí como meta constante, ¿no? Sí, totalmente. Y respecto a lo que me preguntabas de cómo hago, ¿no? Con los emprendedores, cómo les ayudo, a mí también me encanta el 1-1, como a ti. Entonces, a pesar de que tengo programas grupales que se abren puntualmente una vez al año, tengo procesos 1-1, que yo los llamo Business Therapy, porque traemos el negocio a terapia, y en el que lo que hacemos es trabajar desde el punto en el que la persona se encuentra ahora, a cuál es el objetivo, ¿no? El punto, el lugar en el que le gustaría estar, y ver cuáles son esos bloqueos o dificultades emocionales que le dificultan llegar a ese lugar, y muchas veces lo que las personas entendemos que nos bloquea son más bloqueos externos, pues no tengo financiación, no tengo X, pero realmente cuando decimos, ¿y por qué no tenemos financiación? Porque ahí hay un banco al que puedes pedir un crédito. Ay, no, ya, pero es que me da mucho miedo. Vale, ese bloqueo es interno, ¿no? Entonces es transformar muchas veces los bloqueos que tenemos externos en internos y dar esa visión de estrategia, pero siempre no desde un punto de vista marketingiano, sino desde un punto de vista de que esté alineado a tu sistema nervioso para... Al final lo que hacemos es hacer constantemente ajustes en el negocio y en la manera de trabajar de la persona, con esta parte psicoterapéutica, con esta mirada psicoterapéutica para los bloqueos emocionales, para que sea mucho más sostenible. Hay personas que lo que quieren hacer es escalar, y hay otras personas que lo que quieren simplemente es que el negocio sea más sostenible para ellos, ¿no? Entonces trabajamos en sesiones 1-1 durante un periodo de un trimestre y luego vamos viendo la evolución y vamos siguiendo trabajando. Y luego hay otra cosa que también hago para acompañar a los empresarios, esta más a gran escala que me encanta, que es trabajar en lo que yo llamo el sistema integral de seguridad del empresario, que esto se basa en un modelo que yo he creado que se basa en la autoestima, porque para mí hay tres cosas fundamentales en un negocio desde un punto de vista de salud mental, ¿vale? Para que un negocio vaya bien. La primera es que la seguridad en ti mismo y la confianza es el mayor activo de tu negocio. Puedes ser maravilloso en tu trabajo, que si no tienes seguridad y confianza,
nadie te va a conocer porque no vas a salir fuera a ser visible y probablemente nadie te vaya a contratar. Entonces, y muchas veces el precio tiene más que ver con la seguridad que tenemos en nosotros mismos que con el expertise, ¿vale? Que debería ir acompañado también del expertise, pero que hay personas que tienen un expertise mucho menor que el tuyo, que probablemente están cobrando muchísimo más porque se lo creen mucho más. Es un tema muy controvertido este. Es un tema controvertido, pero es una realidad. El tema de la confianza es un activo de negocios desde mi punto de vista. El segundo pilar es que las heridas que no trabajas, pues al final acaban proyectándose en el negocio. Y que a más crecimiento, más posibilidades de que haya más disparadores. Porque aunque a nosotros nos encanta decir que queremos escalar y que queremos crecer, para el sistema nervioso, cuando escuchan escalar, lo que escuchan muchas veces es estrés, tensión y peligro. Entonces, a más escalamiento, más visibilidad y más problemas de un negocio grande. Y eso muchas veces hace que salgan ahí como champiñones, como setas, determinadas situaciones que estaban ahí sin trabajar y que tienen que ver con nuestra historia personal y que aparecen en forma de síntoma en el presente, ¿no? Y el tercer punto importante es que desde mi punto de vista, desde mi visión personal, el sistema nervioso es el mejor filtro para construir un negocio y para hacer ajustes de manera constante en ese negocio, viendo en función de cómo te hace sentir, ¿no? Yo creo que esto tú lo has hecho de una manera muy natural, que es como, oye, fenomenal el infoproducto, genial, pero no, a mí esto me vibra mucho más, o esto me conecta más, me hace sentir más plena, entonces es por aquí, ¿no? Y eso es importante. Entonces, basándonos en el primer pilar de que la seguridad es un activo, hay 4 cosas dentro de la seguridad que desde mi punto de vista tienen que trabajar todos los empresarios. La primera es la seguridad intelectual, que es la seguridad y la confianza en tu propio criterio, que es que se va nublando cuando vemos que a las personas les va bien haciendo cosas diferentes a las que nosotros hacemos, ¿no? Y decimos, a ver si el camino es por aquí, ¿no? Es confiar en tu propia visión cuando las cosas se tuercen. Sí, es esa autoridad interna, ¿no?, que utilizamos para decidir. Otra es la seguridad en las ventas, porque al final necesitamos vender nuestros productos y servicios para que entre el dinero, que es como la sangre del negocio, ¿no? Por tanto, si no tenemos confianza en el intercambio, en la transacción, es importante. Otra es, con la que tú estás muy relacionada, que es la seguridad en la comunicación, ¿no? En la capacidad que tenemos para hacer llegar nuestro mensaje a los demás, para poder conectar con los demás, a pesar de que el mensaje no sea muy mainstream o que sintamos que... Bueno, y aquí además todo el tema de la voz, ¿no?, y todo lo que tú trabajas me parece como principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos estas estructuras de seguridad bien trabajadas, bien abordadas, lo que nos permite es que los bloqueos o las dificultades que van surgiendo en nuestro negocio los podamos vivir sin que venga la ola, ¿no?, y nos destroce completamente. Entonces esto lo hago a través de un entrenamiento en formato audio, con 4 audios al mes, en formato membresía, se llama Imparable. Y lo que hacemos es esto, ¿no?, es trabajar. Hasta ahora hemos ido trabajando cada mes un tema, pero a partir del siguiente día lo que vamos a hacer es trabajar cada mes en 4 áreas principales de la seguridad, para que veamos contexto, es decir, situación en la que aparece un bloqueo o dificultad, que entendamos cuál es el bloqueo que está debajo de esa manera que tenemos de operar y por qué está ocurriendo, y luego un paso a paso para que podamos saber qué hacer exactamente para recuperar la confianza en nosotros mismos. Porque, insisto, lo que más veo que hace falta en el mundo del emprendimiento es confianza en uno mismo. Gracias, David. Me parece un básico. O sea, me parece lo que estás diciendo. Nadie te enseña a ser emprendedor. Uno se lanza a ser emprendedor y aprende a ser emprendedor haciendo. Y muchas veces con falta de información, porque lo aprendes en el camino. Así que qué bien poder estar bien acompañado de una persona que te ayuda a reconectar con esa confianza que ya tienes porque te has lanzado al mundo profesional de esta forma, ¿no? Pero quizás hay partes de ti que no estás reconociendo, ¿no?, o que necesitan más solidez. Así que qué bien poder tener una mano amiga que te ayuda a ir más tranquilo en el camino y a vivirlo no desde el estrés y la angustia, sino desde, bueno, como quien está sosteniendo el timón de un barco y se ve que vendrán temporales, pero sabe que realmente sabe guiar su propio barco y tiene la seguridad que llegará a buen puerto.
Totalmente. David, ha sido un placer enorme. O sea, creo que esta Igualmente. entrevista, de verdad, voy a ponerlo como título. Cualquier emprendedor, por favor, empresario, que se la mire, porque creo que has dicho un montón de cosas que son como perlas para las personas que hemos estado y estamos en este camino. Es un gusto escucharte y nada, que me gustará mucho que vuelvas otro día, ¿verdades incómodas? Y seguir charlando. Feliz, qué alegría. Tenemos 2 últimas preguntas que hacemos, bueno, 3, va. 3 preguntas que hacemos a las personas que vienen al podcast. Vale. La primera sería, ¿cuál es tu momento mala persona? Mi momento mala persona. Sí, hasta no te lo había dicho. Ay, mi momento mala persona. Vale, ok. No sé si lo definiría como mala persona. La interpretación es libre, yo lo dejo abierto. Vale, pero mi momento mala persona es cuando a partir de las 7:30, 8 de la tarde dejo de existir, y además se lo digo a mi familia, ¿no? Y todo, y directamente, salvo ocasiones muy puntuales, pues pongo el móvil en modo avión. Bueno, yo tengo en mi casa además como una jaula para el móvil que le pones un temporizador y se cierra. Porque no quiero depender de mi fuerza de voluntad, me lo quiero poner muy sencillo. Vale. Y entonces ahí dejo de existir para el mundo, y a mí me encanta leer y me pongo a leer la novela que esté leyendo en ese momento, luego a ver un capítulo, a cenar, porque yo me regulo mucho en soledad. Y ahí, bueno, pues soy un poco más egoísta en ese sentido, ¿no? Y miro muchísimo por mí. Sí, entonces te diría que ese es mi momento mala persona. Tu momento mala persona es ser egoísta como para deciros, Sí. aquí os quedáis y yo ahora Sí. conmigo y no quiero saber nada de vosotros. Sí. Me encanta. Sí. Vale, gracias. Y si tuvieras que tener una conversación incómoda o una conversación que tengas pendiente con una persona que conozcas, con un personaje literario, con alguien que te hubiera gustado conocer y decirle, mira, esto, ¿quién sería y qué le dirías? Pues mira, probablemente sería mi profesor de educación física. Cuando yo era pequeño, yo creo que tendría 12, 13, 14 años, nunca he sido bueno en deporte. No está entre mis talentos. Y era un profesor un poco bully. Entonces, una vez en un partido de baloncesto, como que hizo una especie de broma para él, evidentemente a mí no me sentó nada bien, en el que daba puntos extra a las personas que le pasaran a David el balón, la pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque no me lo querían pasar, porque además yo decía no me lo paséis porque es que no soy bueno en deporte, como que voy a perder el balón, entonces yo ahí tenía como un poquito de angustia, digo, mira, que no me lo pasen para que no pierda puntos mi equipo, ¿no? Entonces él sabía eso, que le había dicho esto a mi equipo, y entonces daba como puntos extra a quien le pasara a David el balón, como una especie de ridiculización. O sea, no te estaba intentando ayudar, sino al contrario. Sí, sí. Entonces le diría que primero que se revise la necesidad de hacer eso, y segundo que tenga cuidado, ¿no? Porque eso puede hacerle mucho daño a cualquier persona. A mí en ese momento me la hizo. Ahora mismo estoy reconciliado con el deporte, pero durante muchísimo tiempo no lo estuve. Y sí que me afectó, ¿no? A nivel de autoestima, porque cuando lo hace un profesor creo que tiene un impacto mayor que cuando lo hace un igual, ¿no? Un chico de tu edad o de tu clase, ¿no? Entonces, sí, la conversación incómoda sería esta, ¿no? Decirle que esto no se hace, que en ese momento no se lo pude decir porque era un adolescente y él era un adulto, pero que ahora como adulto le diría que eso debería darle vergüenza. Sí. Nada que añadir. Muchísimas gracias por compartirlo, David. A ti. Además, y otras preguntas. Y no sabes cuál es, además. Creo que sí. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues... Ay, pensaba que no te lo había contado. Bueno, si es alguna que has hecho en el último podcast, sí. Ah, a ver. ¿Cuál sería la banda sonora? Vale. Vale, si la sabías. Sí. ¿Cuál sería la banda sonora de esta conversación que acabamos de tener hoy? De esta conversación, te diría que como le hemos centrado mucho en la propia identidad del emprendedor y en que es importante ponerte en el centro, ¿no? Que muchas veces se habla que el cliente en el centro, el cliente en el centro, el cliente en el centro. Bueno, el cliente en el centro, un segundito. Primero el emprendedor y todo el negocio, y ahora vamos a generar riqueza para ese cliente, ¿no? Entonces yo pongo más al emprendedor en el centro,
te diría que de una manera divertida, y también por hacer un guiño a algo que me gusta, sería Vogue de Madonna, porque habla de, bueno, ¿no? de posar, de ponerte para la fotografía, de como si fuese un desfile, ¿no? de que seas el protagonista, ¿no? de tu vida y también en este caso de tu negocio, de tu proyecto. Pues con eso, ¿sabes que no conozco la canción? Luego te la pongo. Sí, tengo ganas de escucharla. David, muchísimas gracias. De verdad, o sea, me siento que yo me llevo muchísimo valor de esta entrevista. Muchísimas gracias. Y estoy segura que las personas que nos están escuchando también. Estoy deseando que así sea. Y a las personas que habéis estado todo este rato con nosotros aquí, yo de verdad, cuando estoy haciendo la entrevista, lo he dicho alguna vez, yo sé que vosotros no estáis físicamente aquí, vosotros y vosotras, pero yo siempre os tengo presentes, como si estuvierais en el momento en que estáis escuchando esta entrevista, realmente escuchando, preguntándoos. Así que me siento muy agradecida de verdad de todos los comentarios que recibo de vuestra parte, de cada una de las escuchas, porque vosotras y vosotros sois los que hacéis posible también este programa. Y un gracias es lo que os quiero decir hoy. Y como siempre decimos, para terminar, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos vemos en el próximo episodio de Verdades Incómodas.